hay solución de continuidad. ¿Dónde termina la piedra que nace de la tierra y la que pone la mano del hombre? Es una vivienda, pero a la vez es una transición, un devenir. En la medida en que este modo constructivo deviene de un gesto multiplicado, se puede decir que la ciudad es una montaña sobre una montaña, la primera natural, la segunda hecha por la mano del hombre. El paisaje de la ciudad está determinado radicalmente por dos hoces, la del río Huecar y la del río Júcar. Dos hendiduras brutales que hienden la tierra y hablan de un pasado remoto, de glaciares y cataclismos muy anteriores a la presencia del hombre. Formas caprichosas, paisajes de equilibrio y vértigo, cercanos a la desolación. Cuenca comenzó su existencia en época musulmana. En el siglo XI pasó a manos cristianas. Tuvo un próspero medioevo y renacimiento, en parte debido a la industria de la lana. Aunque el siglo XVII fue un siglo de pestes, hambrunas y descenso demográfico. En el XVIII tuvo una tímida recuperación y un lánguido siglo XIX. A mitad del siglo XX la ciudad creció y desde entonces se extiende por el llano. Si fuésemos un pájaro, entraríamos a Cuenca desde el nordeste y sobrevolaríamos las dos hoces sin vértigo. Si fuésemos la sombra de ese pájaro, entraríamos por la puerta del castillo. Pero si fuésemos un simple peatón, podríamos elegir atravesar el puente de hierro que se adentra en la ciudad a media altura. Sin embargo, hay quien prefiere caminar junto al río por la calle de los Tintes, cuyo nombre expresa mucho en una ciudad cuya riqueza fue la lana. Y entonces alcanzar el puente de la Trinidad para adentrarse en un dédalo de callejuelas estrechas por las que apenas pueden pasar los coches. La arteria principal del casco viejo es una calle única que lo atraviesa de abajo a arriba, que cambia 4 veces de nombre y que termina en la puerta del castillo. Obviamente, esto obliga a que haya un semáforo que da paso alternativo al tráfico de subida o bajada. La arteria principal atraviesa el ayuntamiento y se ensancha en la plaza de la catedral. Hasta aquí llega la procesión más conocida de su Semana Santa, la procesión de las turbas. De las 32 cofradías conquenses, esta es la más sobresaliente. Una muchedumbre muy motivada escenifica los insultos que recibió Jesús camino del Calvario. Clarines desafinados, roncos tambores, gritos encolerizados. Las turbas es una procesión curiosa y distinta. Cuando los pasos llegan a la plaza de la catedral, el silencio se propaga como un sentimiento contagioso, y el rigor habitual de la Semana Santa se impone sobre el ruido de las turbas.
Catedral de Cuenca es una de las muchas que hay en Castilla, aunque anterior a muchas de ellas. El templo se consagró en el año 1208, apenas 40 años después de la conquista de Alfonso VIII y la decisión inmediata de convertir la mezquita mayor en catedral. Lo verdaderamente peculiar de la Catedral de Cuenca son sus cristaleras. 4 artistas contemporáneos son los responsables estéticos de este peculiar canto al color. El programa iconográfico de las cristaleras no trasluce un resumen bíblico, sino sensaciones en estado puro, desprovistas de referencias, abstracciones. Mucha gente conoce Cuenca gracias al Museo de Arte Abstracto, un museo regido por la Fundación Juan March, pero que tiene detrás el entusiasmo y la generosidad de un pintor y mecenas llamado Zóbel. ¿Vosotros sabéis lo que es la pintura al óleo? No. ¿No? Bueno, pues mirad, son una pintura que está metida en unos tubos que parece como la pasta de los dientes. Bueno, pues con esa pintura ha hecho este artista este cuadro. Hace 50 años, en aquella España atormentada y con una tristeza en blanco y negro, Zóbel presintió el color allí donde no lo había y decidió fundar un museo con lo más granado del arte de aquella época, del que él también formaba parte. Y decidió hacerlo aquí, en esta ciudad de provincias, por aquel entonces severamente olvidada. Las 129 obras que forman la colección permanente de este museo presumen con razón de ser exquisitas. No solo porque están casi todos, sino porque en sí mismas muchas son sus mejores obras. Yo sé que vosotros pintáis soles que son amarillos, que son con rayos, ¿vale? Que son redondos. Lo que pasa es que en este museo yo tengo cuadros distintos. Cuadros que los artistas no quieren pintar esa realidad. No quieren pintar paisajes, no quieren pintar caras, sino que quieren pintar de otra manera. ¿Cómo pintan estos artistas? Con colores, con materiales distintos, con formas geométricas, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo lo ha hecho? ¿Haciendo pinceladas o echando cubos? El Museo de Arte Abstracto está ubicado en una de las casas colgadas, construcciones impresionantes que proceden del medioevo. Las casas colgadas son una obra de arte en sí mismas, un atrevimiento, un ejercicio de audacia, una gesta arquitectónica de una época en la que aún no se hablaba de arquitectura. Tan impresionantes como las casas colgadas son estas construcciones verticales que en cierto modo parecen rascacielos y que obligan a sus propietarios a vivir entre escaleras. Además de abstracto, Cuenca parece un lienzo cubista. Cien metros más arriba hay otra inmensa colección de arte, la Fundación Antonio Pérez. En lo que fue un convento de carmelitas descalzas está parte de la obra de un coleccionista extralimitado. Hay obra de todo tipo que incluye reconocidos autores mezclados con otros que lo son bastante menos. Tan interesante es la obra expuesta como el interior del convento. Se trata de un laberinto vertical, una existencia por encima y por debajo del nivel del suelo, una sucesión de estancias sobrepuestas en el que, en un mismo edificio, se combina la vida de la cueva y el vértigo de la altura. Esto es común a muchas de las edificaciones conquenses. Siguiendo la propuesta de Marcel Duchamp de que cualquier objeto desprovisto de su función se convierte en objeto del arte, Antonio Pérez tiene un espacio expositivo dedicado a lo que él llama objetos encontrados,
generando una mezcla de admiración, sorpresa, simpatía y en ocasiones una celebración de la vida cotidiana. Salir de la ciudad por la puerta del castillo es adentrarse de golpe en una ruta que muestra la obra de un inmenso escultor, el tiempo. Este circuito de 13 kilómetros por la hoz del Huécar, denominado ruta turística, implica una experiencia en altura y otra a la vera del río en una sucesión de casas y huertas bucólicas que apenas distan 10 minutos del centro de Cuenca. Aunque esta sea una ciudad que parece consagrada al arte, no deja de ser asombroso que con solo 55.000 habitantes haya nada menos que 500 estudiantes en la Facultad de Bellas Artes. Los laboratorios de esta facultad respiran técnica, creatividad, juventud y muchas expectativas. Un espacio así, dedicado a la enseñanza del arte, era del todo impensable cuando los componentes del grupo El Paso descubrieron Cuenca allá por los años 60, cuando esta era una ciudad olvidada de sí misma. Uno de los responsables directos de traer a aquel grupo de artistas, llamado El Paso, fue Gustavo Torner, nacido en Cuenca. La antigua iglesia de San Pablo alberga parte de su obra. La intervención arquitectónica que enmarca obras de este artista exhibe sin reparos una instalación permanente a la vez que liviana. En primer término, la iluminada obra de Torner y en último término, la belleza apagada del templo desacralizado de San Pablo. Esta conjunción da lugar a un diálogo entre un artista del presente y aquellos lejanos artistas del pasado que construyeron el templo. El espacio Torner comparte pared medianera con el parador de turismo, ya que era la iglesia del mismo convento, hoy escrupulosamente rehabilitado. Los viejos espejos del parador están a punto de deformar las formas concretas y transformarlas en abstractas. ¿Pero es que todo en Cuenca es abstracto? Ciudad abajo, junto al río Júcar, hay una ermita donde todas las conquenses que se casan desean celebrar su boda. La ermita de la Virgen de las Angustias. Cuenca es una ciudad llena de iglesias y conventos, algunos de los cuales hoy son otra cosa. El de San José es una hospedería. Y el de las Angélicas, una escuela de arte. Pero nadie podría sospechar lo que hay detrás de la fachada de esta iglesia. Nada menos que el Museo de la Ciencia de Castilla-La Mancha. El Museo de la Ciencia ocupa un solar en el corazón del casco antiguo. La máquina del tiempo marca los instantes y los llena de movimiento. Afuera, en las calles del casco antiguo,
Y mientras no llegan los turistas de fin de semana, hay una ciudad tranquila de lunes a viernes, como muchas ciudades históricas, alarmantemente deshabitada. Cuenca es ciudad patrimonio desde 1996. Lo mejor de asomarse a este tipo de ciudades en un día de diario es poder entremezclarse con el calmo discurrir de la vida cotidiana. Por la noche, la parte vieja revive con la presencia paulatina de la gente joven. Sus calles se van llenando de gente poco a poco, desde el atardecer hasta altas horas de la madrugada. El casco histórico es hoy una de las zonas de marcha de la ciudad. Coincidiendo con la Semana Santa, Cuenca es un referente europeo de música sacra, cuya sede principal es el Auditorio. Cuenca concita la presencia de aficionados de todas partes que acuden a disfrutar tanto la ciudad como estas joyas del arte musical. Pero no todo se limita al auditorio. Los conciertos se disfrutan también en la catedral, en iglesias y capillas. La ciudad entera es un hervidero de notas, instrumentos y voces. Al igual que las artes plásticas, las artes musicales tienen una gran presencia en la vida educativa de la ciudad. Cerca de 700 alumnos aprenden música en la escuela Palafox, que también es sede del conservatorio. Que los jóvenes participen mayoritariamente de las bellas artes o de la música implica que esta no es solo una ciudad escaparate, sino que el arte ha calado la piel de la ciudad. Aunque muchos relacionan Cuenca exclusivamente con su casco histórico, en el que apenas viven 2000 personas, hay una Cuenca contemporánea donde reside el 95% de la población. Esta cuenca se extiende por el llano y ha ido creciendo desde el siglo XIX con servicios de todo tipo y parques agradables en los que pasar las frescas tardes de verano. Pero además hay una cuenca posmoderna, tan anodina como cualquier otra ciudad, con espacios más anchos y cómodos, con lugares para peatones y coches. Una cuenca que es el centro de una provincia espléndida. Cuenca tiene 3 comarcas bien diferenciadas: La Mancha, La Alcarria y La Sierra. La Mancha destaca por sus campos llenos de vides, trigo y girasoles. En La Mancha, el monasterio de Uclés se levanta sobre un cerro del mismo modo que el castillo de Belmonte. Otro castillo espectacular es el de Alarcón. Pero aún lo es más el propio pueblo, rodeado por un barranco defensivo cuyo autor es el mismo río que pasa por la capital, el Júcar.
En la provincia hay distintas zonas con ruinas romanas de importancia, pero el anfiteatro de Segóbriga destaca en la mitad del llano. La importancia de esta ciudad era su posición estratégica en las rutas de comercio de lapis specularis, una especie de yeso que se empleaba para el sellado de ventanas. No es yeso, sino cal, la que cubre las paredes de los molinos manchegos de Mota del Cuervo. Más allá de evocar la presencia de Don Quijote de la Mancha, los molinos son artilugios de tamaño considerable y verdaderos ingenios para captar la fuerza del viento. En la Alcarria conquense hay pueblos que sorprenden por su rico patrimonio artístico. Incluso existe una calle gótica bajo una iglesia. Huete apenas tiene más de 2000 habitantes, y sin embargo en su época llegó a tener nada menos que 9 monasterios, el más grande, el de la Merced, que presume de tener tantas ventanas como días el año. Y su tamaño es tal que en su interior actualmente alberga dependencias municipales, varias asociaciones vecinales, una biblioteca, 3 museos y una iglesia de proporciones catedralicias. Salvo para expertos, no es muy conocido el vino de estas tierras, cuyas viñas fueron destruidas por la filosera hace más de 100 años y recuperadas tímidamente en las últimas décadas. Algunas bodegas son producto del esfuerzo personal de verdaderos emprendedores, dispuestos a obtener los mejores caldos y dar a conocer los frutos vitícolas de estas alcarrias. La Alcarria ganadera entrega aquí uno de sus productos estrella, la leche de oveja. Esta fábrica de reducidas dimensiones da lugar a un queso excelente. La provincia de Cuenca tiene productos básicos de primera calidad, reconocidos en todas las cocinas de nuestro país. En la gastronomía conquense destaca el ajo arriero, cuya base es el bacalao. El famoso morteruelo es una sabia combinación de varias carnes, aunque en estos lares siempre destaca la caza. Como postre, el más conocido es el alajú, una pasta confeccionada con miel y almendras que combina muy bien con todo tipo de helados. El ventano del diablo. De sus 3 comarcas, la cuenca más espectacular es posiblemente la Serranía, declarada Parque Natural. No por muy conocida, deja de resultar sorprendente la ciudad encantada. Las sugerentes formaciones rocosas son un verdadero interrogante para quien niega la belleza del arte abstracto. Nada hay aquí de concreto, aunque hay quien se empeñe en que sus formas evoquen otras conocidas y reconocibles, como si la mente se negase a aceptar la belleza sin igual de cada piedra. La causa de estas curiosas formaciones geológicas se encuentra en la composición química de la piedra. La parte inferior es caliza con menos magnesio y por lo tanto con menor resistencia a la erosión. Pero no hay que limitarse a la ciudad encantada. Los callejones de las Majadas nos hablan de un escultor ignoto, cuyas herramientas fuesen el viento y el agua. De haber existido ese escultor mitológico, su trabajo habría seguido en las Torcas, hundiendo su mazo gigante en las piedras calizas y generando quedades circulares de centenares de metros que dan lugar a un paisaje peculiar y sobrecogedor. Pero no es esta la única sorpresa de la serranía. En la orografía abrupta de esta zona nacen ríos importantes que desembocan tanto en la vertiente atlántica como mediterránea. Tajo, Júcar, Guadiana y Turia tienen sus manantiales en estas sierras,
pero ninguno tiene un nacimiento tan espectacular como el río Cuervo. En una oquedad natural de 910 hectáreas, El Osquillo es un parque cinegético desde hace más de 40 años, y cuyo objetivo es actuar como granja cinegética para repoblar cierto tipo de especies salvajes a las que es posible ver en estado de semilibertad. Aunque estemos a más de 60 kilómetros de la ciudad de Cuenca, el parque y mucho de su serranía pertenece al Ayuntamiento de Cuenca, que tiene la friolera de cerca de 100.000 hectáreas. Resulta cuando menos sorprendente que pueda haber osos en el centro de la península y que las familias puedan contemplar a estos plantígrados. En cierto sentido, Cuenca es obra de un pintor. Fachadas coloristas cuyos antecedentes habría que buscarlos en los tintes sobrantes de las lanas. En otro sentido, Cuenca es obra de un escultor. Volúmenes, cubos, esferas, materia que crece. También Cuenca es obra de un equilibrista, un hombre audaz y carente de vértigo. Pero en última instancia, Cuenca es obra de un soñador. Generaciones y generaciones de soñadores que desde la escasez de espacio han ido construyendo laberintos inacabables, que a veces se llaman pasillo y a veces calle, a veces se llaman ático y a veces se llaman sótano, y que no conducen más que a las entrañas de sí misma. Cuenca es un inmenso queso suizo hecho de roca caliza, madera y barro. Según Cervantes, Don Quijote nació muy cerca. Tal vez su imaginación engendrase esta ciudad también imaginaria. De ser así, lo mejor de su locura engendró Cuenca.